de comunicaciones, de ciencia de la comunicación, a cargo de nuestro amigo Juan Carlos. ¿Y ahora qué hago? Se ha puesto a pensar, ¿no? Menuda tarea. Voy a quitar esto porque es un auditorio tan chico que creo que todos nos podemos escuchar. Bien. Mientras escuchaba las participaciones de los ponentes de la mesa, se me venía la idea de un ejercicio no tan descabellado. Y algo de eso salió cuando veníamos para acá, con todo el tráfico, con el mayor Roberto Castro, de traer a esos personajes históricos y compararlos con la realidad actual de nuestro país. Imagínense ustedes en la actualidad, en la política. Creo que alguien se ha emocionado por ahí con mis palabras y se ha caído. No, normalmente es el efecto, no se preocupen, no se inquieten. Imagínense traer ustedes a un Piérola, hacedor de revoluciones, un permanente conspirador, ¿no, Beto? Un permanente conspirador. O traer a estos años actuales a un Iglesias, celoso guardián no de la integridad nacional, sino de sus intereses personales. Imagínense ustedes traer a un García Calderón, un eminente jurista aparentemente, pero que también tenía por ahí sus cosas guardadas, como bien determinó Julio y ha hecho mención el doctor en su excelente análisis. O traer también un Lisandro Montero, un militar que no hacía nada, sino había un cálculo político. Estaba esperando a ver qué pasaba para actuar, y si no pasaba nada, no hacía nada. Imagínense ustedes esos personajes históricos en la actualidad. Sería pues interesante, como digo, no tan descabellado hacer ese ejercicio. Pero la pregunta que se nos viene a la mente, bueno, se me vino a mí cuando estaba sentado ahí y cuando en todos los instantes que he estado leyendo el excelente libro de Julio Abando, el pensar, o sea, la pregunta de la noche y de muchos momentos de reflexión sería: ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esta situación? Esa creo que sería la pregunta, o sea, la gran interrogante que nos haríamos. ¿Cómo pudimos llegar a esto? A esta situación. Imagínense ustedes que mientras estábamos siendo invadidos por tropas enemigas, los congresos estaban preocupados por ascenderlo a Piérola o ascender a uno que otro dignatario, o sea, conferirles honores y esas cosas. Esa creo que sería la pregunta: ¿cómo llegamos a esto? A esa situación que materializa tan bien Julio Abando. Y la otra pregunta que yo me haría es: ¿si cambió esa situación? O sea, ¿cómo llegamos a esto? ¿Y cambió la situación hasta la actualidad? Parece que no. Esas figuras del comepollo, de la robacable, de la lavapiés y de tantas figuras emblemáticas, de repente estaban ahí también en esos 4 congresos. Lamentable. Y una tercera pregunta sería: ¿queremos que nuestro país siga así para nuestros hijos, para nuestros nietos? ¿Queremos cederle esa porquería de país a nuestros descendientes, tomando la expresión
las damas presentes. Hay una señora que se ha hecho así, ¡no! Mis oídos son vírgenes. ¿Cuánto la expresión? Esa porquería de país que debemos cederle a nuestros hijos, con esa gente, con esas autoridades, con ese Congreso. Pero ¿qué sucede? Todos tenemos buenas ideas, todos tenemos valores, y cuando llegamos a esa situación, a esa circunstancia, somos elegidos congresistas, ocupamos un cargo público o político, ¿qué es lo primero que hacemos? Esa sería también otra importante reflexión. Se nos van todas las ideas, las buenas ideas, se nos van los valores, se nos va todo lo bueno, y nos preocupamos, a ver, oye, ¿cuánto voy a ganar? ¿Quién va a ser mi asesor, asesora? Que venga mi empleada del hogar, la voy a poner acá asesora. Imagínense ustedes, pues qué lamentable. Esa realidad es la que nos materializa Julio Abando Ochoa. Por eso le decía a Julio cuando fue el otro día a mi oficina, necesitamos más personas como tú, que se metan a los archivos, que nos digan las cosas y que nos den la capacidad de comparar qué sucedió en esas épocas, qué sucedió y si seguimos igual, de repente seguimos igual. Pero ¿quiénes son los culpables? No le echemos la culpa a los políticos, porque los políticos son nosotros mismos, son las personas que nosotros hemos elegido, o sea, son el fiel reflejo de lo que nosotros somos. O sea, nosotros también somos unos comepollos, somos unos robacable y somos unos lavapiés y toda esa retafila de individuos pintorescos. Esos somos nosotros. Y tenemos pues las autoridades que merecemos. El asunto es, ¿cuándo va a cambiar esto? Cuando nosotros queramos. Por eso decía en ese libro tan importante, y es el título del libro, por si acaso, no me vayan a enunciar, el título decía, ¿cuándo se jodió el Perú? Y hablaban pues los académicos, los historiadores, ¿no? Hablaban de todo eso en todo el libro, y cuando terminé de leer el libro me quedé con una especie de sinsabor, ¿no? Y se me ocurrió pensar que el Perú se jodió cuando los peruanos dejamos de creer en nosotros mismos. Dejamos de creer en nosotros mismos. Dejamos de ser orgullosos de ser peruanos. Y empezamos a mirar a otras personas. ¿No? Sales con tu polo de Estados Unidos y eres mejor que yo. Obvio. Que te fuiste a Estados Unidos y yo no me puedo ir. Entonces vale la etiqueta y no vale el contenido de la persona. Estamos más preocupados del aspecto físico, de ser concursantes de esto de guerra y de combate, ¿no? O sea, tenemos un buen cuerpo, pero no tenemos nada en el cerebro, nada en el corazón y ganamos miles de dólares. Todo el mundo quiere estar en esto de guerra. Seguramente saliendo acá se van al gimnasio, ¿no? Y lo de acá, las librerías vacías, los centros culturales, bueno, este centro cultural está lleno ahorita porque, bueno, qué bueno, gracias a Julio, a Juan Carlos, a todos los que han venido acá, ¿no? Pero en otros eventos, se hace un gran evento, van 4 personas, las bibliotecas vacías, las clínicas estéticas llenas, todo el mundo pues se quiere acomodar el zapato, se quiere acomodar, están llenas de gente. Y los gimnasios también llenos, pues, porque todo el mundo quiere lucir el cuerpo de estos señores. Y seguimos así, pues. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Ese es el problema que tenemos. ¿Hasta cuándo va a continuar la situación? Hasta que nosotros queramos.
Por eso es que es importante que intelectuales como Julio Abanto Chani escriban de esa manera. Sean, como dice la doctora, archiveros e investigadores. Metámonos pues a los libros. Mucha gente cree ilusamente que con el internet, con la tecnología, se acabó el libro. Eso es totalmente falso. El internet es como un océano. Si no tienes la brújula, no tienes el astrolabio, no tienes el sextante del libro, no vas a poder desarrollar una investigación adecuada. Tenemos que meternos a los libros escritos. Tenemos que meternos al conocimiento. Pero el conocimiento tiene que tener una finalidad: hacernos mejores personas, no peores. Y queridos amigos, la lucha contra la cultura basura es a muerte. Nos están ganando. Mientras que nosotros estamos acá sentados, hay jóvenes y niños que están viendo esas porquerías de programa y están creyendo que así es, que así es la vida y no hay otra opción. Entonces, por eso los que apostamos por la cultura tenemos que desarrollar no solamente eventos como este, sino escribir, investigar, producir, difundir. Si no, nos van a ganar la batalla. Y el Perú va a seguir siendo un país idiota. Va a seguir siendo un país tarado, con bajos índices. Por culpa de esa gente que está preocupada por la cuestión de la satisfacción inmediata y bueno, no les interesa nada de la cultura. Por ende, no les interesa ser mejores personas. Esa es la finalidad de la historia, queridos amigos. No solamente sacar pecho y decir, soy un historiador de renombre, escribo y presento libros. No, la finalidad de la historia es para saber qué pasó y que no se vuelva a repetir la situación como lo que está pasando con el Congreso. Esa es la finalidad de la historia. Queridos amigos historiadores, académicos, repito, si no lo hacemos, nos están ganando la batalla. Somos acá en estos momentos un grupo reducido. Por cada uno de ustedes debe haber por lo menos 1000 idiotas que están mirando los programas y embruteciéndose más. No permitamos eso. Ya es hora. Estamos cansados de tanta cultura basura. Tiene que haber un movimiento de los jóvenes, como Julio. Nosotros ya somos artículo desechable. Acá lo veo a Aramis, que encabeza también un movimiento importante. Son varios jóvenes que están preocupados. Encabecemos ese movimiento. Lideremos ese movimiento. Ya. De lo contrario, bueno, pues vamos a seguir como igual. Y de acá al 2050, al 2070, pues presentará un historiador la historia del Congreso del 2017. Y, por sorpresa, va a coincidir con el libro de Abanto Chani. ¿Qué tal similitud, no? Y vendrá otra académica como la doctora Borja y dirá, fíjense, hay una similitud con... Y no hicimos nada. ¿Qué hicimos? Eso es lo que les quería decir la noche de hoy. Es lo que me ha inspirado la lectura de este excelente libro. Y por favor, démosle un aplauso a Julio Abanto Chani.